Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Pues vamos por ahora sí, este último bloque del año respecto a las grabaciones en Argos Cursa y terminando nuestro tema de el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ya hicimos el análisis del artículo 63 en sus distintas fracciones en cuanto a procede el sobreseimiento por desistimiento, procede el sobreseimiento por no recoger los edictos, procede el sobreseimiento por muerte del quejoso, procede el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado o procede el sobreseimiento si sobreviene o se actualiza alguna causa de improcedencia. Por cierto, vale la pena destacar, si estás haciendo el análisis temático respecto y confrontado ante la anterior ley de amparo 74 quinta de la anterior ley de amparo, que establecía que el sobreseimiento procedía en los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de distrito cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del juicio no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de 300 días, incluyéndole los inhábiles ni el quejoso ha promovido en el mismo lapso sobreseimiento por inactividad procesal. A raíz de la reforma constitucional del 2011 se suprimió. Incluso juicios de amparo posteriores a la reforma constitucional del 2011, aunque se siguieron tramitando de conformidad con la anterior ley de amparo, por interpretación jurisprudencial no se aplica el sobreseimiento por inactividad procesal. Es algo bien interesante, ya hemos hablado varias veces en charlas de amparo en este sentido. Las instituciones previstas en la reforma constitucional que son benéficas al gobernado, así se desprende de la interpretación jurisprudencial, se deben de aplicar al quejoso. Ejemplo, el quejoso promovió un amparo directo adhesivo, aunque no estaba regulado en la anterior ley de amparo, la interpretación de la Suprema Corte dijo, bueno, en ese tipo de casos es importante que se le dé el trámite con independencia de que no esté regulado. Pero hay algunas otras instituciones que no son precisamente benéficas para el gobernado. Ejemplo, por medio de la reforma constitucional se estableció que se deben hacer valer en el primer amparo directo todas las violaciones al procedimiento. Sí, pero eso no decía la anterior ley de amparo, eso viene a recapitularse hasta la nueva ley de amparo. La Suprema Corte dice, bueno, si las hiciste valer está bien, pero si no las hiciste valer porque estaba la ley de amparo, estate a lo más benéfico. Entonces, eso es parte de esta nueva ley de amparo, este artículo 63 que contempla las causas de sobreseimiento. Hice también referencia al artículo 64 en su primer párrafo en cuanto a la obligatoriedad de las partes en el juicio de hacer referencia a las causas de sobreseimiento o de improcedencia. ¿Quiénes? ¿Te acuerdas? Pues todos, incluyéndose el mismo gobernado. El promovente del amparo también tiene que irle a decir al señor juez cuando se advierta una causa de sobreseimiento. ¿A efecto de qué? De brindar acceso a la justicia, no solamente para él, sino para todos los demás. Las cargas de trabajo del juez de amparo, pues merecen también, por esta disposición, que se haga de su conocimiento que ahí ya se sobreseyó el interés social, que está respetado a través de esas cargas de trabajo, te impone la obligación, si ya iniciaste un juicio y adviertes que hay una causa de sobreseimiento, hácelo saber al señor juez de amparo para que éste tenga oportunidad ya de sobreseer, si no el mismo juez lo va a hacer porque así lo establece el artículo 62. Vayamos al último artículo de estas causas de sobreseimiento, que es el que nos da la naturaleza precisamente de cómo o en qué se traduce el sobreseimiento, en qué le afecta o en qué le beneficia al gobernado. Leámoslos. Dice artículo 65, el sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo, y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización. Aquí es bien importante. El sobreseimiento en principio deja el acto incólume. El sobreseimiento en principio no genera mayor afectación y deja intocado el acto reclamado. Desde luego hay voces jurisprudenciales en el sentido de, ejemplo, si ya en un acto, en un sobreseimiento se te determinó que es improcedente por extemporaneidad tu demanda de amparo,
aunque vayas a una nueva demanda de amparo, pues ahí de una u otra forma, por criterio jurisprudencial, dice ya hay una causa que hace inejercitable esta acción. Desde ese punto de vista es conveniente que tomes en cuenta estas interpretaciones para que, pues, tener cuidado. Acuerda también el desistimiento del acto. Hay otra jurisprudencia, dice, si desistes del acto y este consta que existe, pues técnicamente estás consintiendo. Entonces, cuidado, son causas de improcedencia jurisprudenciales, ya las analizamos en el bloque respectivo, pero la regla general, por regla general, queda el acto reclamado tal y como está. ¿En dónde se aplicó este tipo de casos? Recuerdo por ahí algún asunto por el año 2002, en donde algunos órganos jurisdiccionales estuvieron sobreseyendo o confirmando sobreseimientos, dependiendo de la vía en que lo tramitaban, en contra de sentencias de los tribunales unitarios agrarios, porque se decía que no se había interpuesto el recurso de revisión agraria, que se consideraba en aquel momento que procedía, pero eran nulidades de actas de asamblea. Después quedó demostrado que no encuadraba el 18 sexta, no encuadraba en los supuestos de la revisión ante el Tribunal Superior Agrario. ¿Qué trajo esto como consecuencia ante esta jurisprudencia? Y después vino una jurisprudencia muy interesante de la Suprema Corte, en donde dice la Suprema Corte, ¿sabes qué? Pues como el sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad ni sobre la constitucionalidad, y en aquel entonces no existía término para los amparos de sujetos agrarios colectivos, se volvieron a presentar demandas de amparo y se analizó la inconstitucionalidad de esos actos, y en más de uno se llegó a conceder el amparo. Un caso muy interesante y muy peculiar respecto a, ya se había presentado una primera demanda y se volvieron a presentar. En otro tipo de casos podría ser, ejemplo, no sé, un amparo buscador, si no existe el acto reclamado, y entonces se sobresee, pues bueno, pues ese sobreseimiento nada dice sobre el acto reclamado. Una vez que quede demostrado, entonces se podrá analizar. Vayamos finalmente a algunos criterios jurisprudenciales que considero interesantes que podamos hacer valer en este último audio de Argos Cursa, un video más en charlas de amparo, que te recuerdo, pues síguenos por YouTube, por LinkedIn, por Google, por Twitter, en el mismo Facebook, porque entre todos aprendemos y entre todos enseñamos. Es una manera de poner al alcance de todos los gobernados un pequeño grano de arena en la construcción de la justicia mexicana. Digo, es gratuito y hay tiempo para hacerlo eventualmente, una vez que cumplidas con las demás responsabilidades muy altas que tiene uno conferidas, pero bueno, esa es la vocación académica conforme al 101 constitucional. La jurisprudencia 35 del 2013 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dirimió una contradicción de tesis en cuanto a qué sucede cuando el quejoso desiste por un lado del amparo, de la demanda de amparo, y desiste al mismo tiempo del recurso de revisión. Los efectos técnicamente son diferentes. Cuando desistes de una demanda de amparo, ya lo vimos en el artículo 63, fracción primera, trae como consecuencia el sobreseimiento. Pero si desistes de un recurso de revisión, esto trae como consecuencia que quede firme la sentencia. O sea, si a lo mejor te negó el amparo, vas en revisión, desistes de la revisión, pues queda firme tu negativa de amparo. Se le planteó a la Suprema Corte una contradicción entre colegiados, entonces, porque algunos decían, bueno, pues atiende al desistimiento de la revisión, y otros decían, atiende al desistimiento del juicio de amparo, de la acción. La Suprema Corte resolvió en el rubro desistimiento simultáneo del juicio de amparo y del recurso de revisión debe atenderse al de la acción constitucional, y el razonamiento toral es que el recurso de revisión es de naturaleza accesoria en relación con el juicio, y este último, el juicio de amparo, es de estudio preferente, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio conforme al artículo 74, fracción primera de la anterior ley de amparo, ahora 63, fracción primera, que sigue siendo obligatoria esta jurisprudencia acorde al artículo 6º transitorio. De igual forma, a la primera sala de la Suprema Corte se le presentaron algunos asuntos en el 2012, después de la reforma constitucional,
que suprimió el sobreseimiento por inactividad procesal y la caducidad de la instancia en las revisiones, en los recursos, y entonces emitió una muy interesante tesis de rubro, que es la tesis 31 Romano 2012, sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, no pueden decretarse en los juicios de amparo o en los recursos de revisión iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2011, que entró en vigor el 4 de octubre del 2011. Esto es, aunque los juicios de amparo se iniciaron antes de esta reforma constitucional, la reforma constitucional suprimió este desistimiento de la acción constitucional. Esto trajo como, sobreseimiento de la demanda de amparo trajo como consecuencia el que se dejara insubsistente, y en consecuencia, cuando ya se resolvían los amparos, aunque fuera con posterioridad, traía como consecuencia el poder ya no sobreseerlos. Otras tesis que han sido interesantes es qué sucede cuando se sobresee fuera de audiencia. Cuando se sobresee fuera de audiencia se requiere de manera indispensable que el sobreseimiento sea por una causa notoria de improcedencia. Si no es una causa notoria de improcedencia, hay que dar la mayor oportunidad defensiva y llegar hasta la audiencia constitucional. Ante algún colegiado se le planteó el supuesto: ¿qué sucede si ya conforme a nueva ley, qué sucede si se sobresee en el juicio y al mismo tiempo, o sea, por alguna causa notoria de improcedencia, se desecha una ampliación de demanda? Pues técnicamente son supuestos diferentes. El sobreseimiento es revisión y el desechamiento de demanda es una queja, conforme a 97.1a. Ese colegiado determinó que todo se vaya en revisión porque es de mayor entidad. Interesante el criterio. Habrá quienes digan no, porque se darían dos recursos: revisión por una parte, por sobreseimiento fuera de audiencia, y queja por otro. Seguramente habrá alguna contradicción de tesis y se verá en su momento. También qué ha sucedido con el amparo directo adhesivo. En el amparo directo adhesivo, si se sobresee en el juicio principal, en el amparo directo principal, el sobreseimiento adhesivo, el amparo adhesivo debe de declararse sin materia en vía de consecuencia, cae también. ¿Qué más ha visto? Y finalmente la última parte que veríamos el día de hoy: en el artículo 64 de la Ley de Amparo se ha establecido que cuando se advierta de oficio alguna causal de improcedencia en la revisión, pues es indispensable que se haga del conocimiento de las partes, a efecto que tengan posibilidad, sobre todo el quejoso, de poderla controvertir. La Suprema Corte, en jurisprudencia muy reciente, 51/2014, en el Pleno de la Suprema Corte, estableció improcedencia del juicio de amparo en términos de lo previsto en el artículo 64, párrafo segundo de la ley de la materia. Se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causa novedosa, tanto en el supuesto de que se actualicen simultáneamente las dos hipótesis que prevé, como en amparo directo. Esto es, brindando siempre la mayor oportunidad defensiva al gobernado para que éste se pueda imponer y tener conocimiento del mismo. Pues como ves, esto ha sido el sobreseimiento en el juicio de amparo. Esto ha sido estos videos de charlas de amparo, estos audios de Argos Cursa. No me resta en el día de hoy más que externar nuevamente el agradecimiento a todos y cada uno de aquellos seguidores de Argos Cursa, a todos y cada uno de esos seguidores de charlas de amparo, que recientemente superó ya los 10.200 seguidores. Una gran responsabilidad que tenemos para compartir entre todos, porque entre todos enseñamos, entre todos aprendemos. Acuérdate, sabrás de qué eres capaz cuando lo intentes. Todos tenemos la capacidad para salir adelante. Mi búsqueda permanente de la excelencia en la abogacía, nuestra búsqueda permanente de que seamos día a día mejores abogados, porque con eso vamos entre todos a impartir desde nuestra trinchera justicia en México. Las grandes instituciones
nuestra honorable Suprema Corte, los tribunales colegiados, unitarios, los juzgados de distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen esa función oficial. A los demás, en el ámbito académico, nos toca ir colaborando con nuestro granito de arena. Y a ti, que nos estás viendo ahí, te pido que día a día creas en ti y mejores. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.